quisiera hablar de una presuposición que es muy importante en programación neurolingüística y que también ustedes ya la han estudiado cuando han asistido a sus entrenamientos de coaching con PNL o de practitioner de PNL. Todos recordamos esta presuposición, que es una de las que más me gusta y es una de las más importantes que debemos de considerar siempre que estamos trabajando o haciendo trabajos de programación neurolingüística, donde dice: todas las personas tienen los recursos que necesitan para tener éxito. Es algo que ustedes me ven repitiendo constantemente, es algo que ustedes sienten y escuchan durante el transcurso de todo el entrenamiento, la importancia que tiene solamente esta presuposición, porque si yo parto desde esa presuposición de PNL, desde esta creencia, los resultados que voy a tener con mi cliente van a ser 100% deseados, ¿no? Porque ¿qué es lo que pasa? Si yo asimilo o no creo que mi cliente tiene los recursos que necesita para tener éxito, pues voy a tener ciertos problemas. Voy a tener resultados no deseados, o quizás los resultados que voy a tener no son los óptimos o lo que estamos esperando tener, ¿no? Y lógicamente lo que está esperando tener nuestro cliente. Es importante, y esto es un poco lo que hace la diferencia cuando uno trabaja con programación neurolingüística o cuando uno hace coaching o terapias con programación neurolingüística. Recuerden lo siguiente: todas las personas tienen los recursos que necesitan para tener éxito, ¿sí? Y esta es la configuración mental, esta es la presuposición, la creencia que nosotros tenemos que tener antes de empezar una relación de coaching o de programación neurolingüística con un cliente, y primero con nosotros mismos. Porque como ya les había explicado, esto es algo que tenemos que tener ya instalados dentro de nuestro programa de crecimiento constante y de éxito, para recién poder ayudar a nuestros clientes y a la gente que está considerándonos para su crecimiento personal. ¿Listo? Recuerden bien esto, y esto también va mucho con el tema de programación neurolingüística. Es una actitud, porque como es una actitud, es un juego de creencias para el éxito, y esta es una de las creencias más poderosas que tú debes de tener para tener éxito en cualquier sesión de resultados, de coaching, de terapia que tengas con tu cliente, ¿sí? Vamos a explicar un poco más de esto. Todas las personas tienen los recursos que necesitan para tener éxito. Quiere decir que todos nosotros contamos con los recursos que necesitamos para alcanzar cualquier objetivo. Entonces, ¿qué pasa cuando tú sientes o piensas, o tu cliente siente, piensa que no tiene los recursos que necesita? Por ejemplo, siente que le falta recursos de motivación, recursos de coraje, valentía, determinación, o quizás escuchamos por ahí gente que nos dice: si hubiera sido más tolerante, si hubiera tenido más paciencia, si hubiera tenido más valentía para tomar la decisión, o determinación para dejar de hacer lo que no me gustaba hacer y hacer lo que quiero hacer. ¿Alguna vez han escuchado eso anteriormente? Probablemente sí, y más con los clientes. ¿Por qué? Porque ellos sienten que no pueden acceder a esos recursos debido a un solo motivo: a que no están en el estado adecuado para tener acceso a esos recursos. Por ejemplo, he tenido muchos clientes que vienen a sesiones de programación neurolingüística y coaching conmigo pidiéndome que quiero ser más seguro, quiero tener más confianza en mí mismo, quiero tener determinación. Sin embargo, cuando tú los escuchas y tú sabes programación neurolingüística, o probablemente tú ya te has entrenado con nosotros, entiendes que esos solamente son valores o solamente son estados. ¿Qué quiere decir? Que si yo quiero acceder o tener recursos de seguridad o estar en un estado de seguridad, tengo que tener la correcta estrategia, ya sea en representaciones internas o mi fisiología, que incite o que me haga ingresar a ese estado al que estoy buscando, al que nosotros llamamos estado de recursos. Lo cual quiere decir que todas las personas tienen los recursos que necesitan para tener éxito, lo que significa que no existen personas sin recursos, sino estados sin recursos. Te explico un poco. Si nosotros quisiéramos acceder a un recurso de valentía, a un recurso de determinación, o a un recurso de repente de coraje para poder tomar una decisión, y tú me dices: no me he encontrado, siento que no tengo los recursos que necesitaba en ese momento, probablemente tú sí contabas con los recursos que necesitabas. Lo que pasaba es que no estabas en el estado adecuado, y te explico un poco. Cuando trabajamos en base a estados, entendemos lo siguiente: tenemos estados de recursos, ¿sí? Y podríamos decir que tenemos estados de pocos recursos o estados sin recursos.
¿Sí? Entonces nosotros en programación neurolingüística entendemos esto. Todos nosotros que ya hemos escuchado o leído a los creadores de programación neurolingüística como Richard Bandler y John Grinder, o a personas que han influido en el desarrollo de programación neurolingüística hasta el día de hoy como Doug James, nos explican constantemente de que no existen personas sin recursos sino estados sin recursos, ¿sí? Y les voy a explicar un poco por qué. Todos nosotros tenemos acceso a la valentía, al coraje, a la paciencia, a recursos que probablemente tú has sentido o has experimentado en el pasado que no podías acceder. Y te voy a explicar por qué. Probablemente tú has estado en un estado sin recursos. ¿Cómo así? Cuando yo hablo de estados con recursos, hablo de estados de poder, estados de empoderamiento, ¿no? Que le podríamos decir estados de poder. Lo cual, si ustedes también siguen a Anthony Robbins, se van a dar cuenta que él habla mucho de estados de poder, estados de poder, estados de poder, que podríamos traducirlo en un lenguaje más de programación neurolingüística como un estado de recursos. ¿Por qué te digo esto? Porque pongamos un ejemplo, vamos a colocar estados de poder. Tenemos los estados de motivación, tenemos estados de empoderamiento, tenemos estados de energía, tenemos estados de risa o de alegría también, que incluso este es uno de los más poderosos por los bioquímicos que produce, ya que la risa y la constitución bioquímica que produce cuando uno está en estado de risa puede bloquear o romper cualquier estado, ya sea de cólera, ira, depresión, etc. Es por eso que ahora existen las terapias de la risa, porque entiende o está basado en los fundamentos que la risa causa bioquímicos totalmente poderosos que vencen a bioquímicos causados por la cólera, por la ira, por la depresión. ¿Alguna vez te ha pasado lo siguiente? Que has estado en un estado colérico, querías renegar, querías gritar y de pronto alguien te hizo reír y automáticamente cambió tu estado de un segundo para el otro. Probablemente sí, ¿verdad? Y es justamente porque los bioquímicos causados por un estado de risa son totalmente poderosos e influye muchísimo más en cualquier bioquímico causado por cólera, ira, depresión, etc. Es por eso que las terapias de la risa son muy recomendables y acá te explico un poco por qué. Entonces, ya con esta explicación entendemos que tenemos varios estados de recursos o estados de poder que pueden incluir estados de motivación, empoderamiento, energía, estados de amor, estados de enamoramiento, estados de paz, estados de felicidad, estados de locura, estados de éxtasis. Tenemos muchos estados de poder, ¿no? Y como también tenemos algunos ejemplos de estados sin recursos o estados de pocos recursos, como el estado puede ser de tristeza, estados de depresión, estados de desgano de repente, estados de cansancio, aburrimiento de repente, estados de confusión, aunque yo consideraría que los estados de confusión son estados que pueden estar en la mitad, porque siempre la confusión es un buen estado en el cual uno puede estar, ya que incita al movimiento. Hay estados que causan paralización, como los estados de repente de tristeza o depresión, pero también hay estados que causan movimiento, como puede ser el tema de la confusión, y es lo que ustedes aprenden cuando llevan ya programación neurolingüística avanzada y entienden que a veces nosotros, para movernos de un estado de paralización a un estado de motivación, necesitemos algunos estados que causen movimiento. La confusión es uno muy bueno, el aburrimiento también es uno muy bueno, y es como ustedes pueden generar un encadenamiento de anclas que te permita estar de estado en estado para que puedas pasar, por ejemplo, de estados de procrastinación, que puede estar acá, a estados de motivación en donde quieres avanzar y quieres hacer lo que estás dejando de hacer. ¿Listo? Entonces, explicando ya rápidamente esto y ya entendiendo qué estados tenemos, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Vamos a colocar diferentes recursos, ¿sí? Vamos a colocar recursos de determinación, recursos de coraje, valentía, paciencia de repente, estados como calma, o mejor dicho, recursos como calma,
o recursos como tolerancia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces quiere decir que nosotros tenemos diferentes recursos, ¿no?, a los que podemos acceder. Estoy seguro que tú alguna vez en el pasado has accedido por lo menos a uno de ellos, y yo creo que a muchísimos más, ¿verdad? Sin embargo, nuestros clientes o hay personas que sienten que no pueden acceder a ese tipo de recursos, y te dicen cosas como: me gustaría tener más determinación, me gustaría tener más coraje, más valentía, ser más paciente, ser más seguro, ¿no? Entonces, esos recursos no están determinados como si la persona los tuviera o no. Simplemente ellos no pueden acceder a esos recursos porque no están en un estado de recursos o un estado de poder. ¿Sí? ¿Me explico? Si yo estoy en un estado de motivación, probablemente yo pueda acceder a recursos de determinación, coraje, valentía, paciencia, ¿cierto? Si yo estoy en un estado de empoderamiento, también voy a poder acceder a cualquiera de ellos y a muchos más, ¿sí? Pero ¿qué pasa si yo estoy en un estado de tristeza? ¿Ustedes creen que yo estando en un estado de tristeza, generando mis representaciones de tristeza y teniendo mi fisiología como si fuera una persona triste, ¿ustedes creen que podría acceder a determinación, coraje, valentía? Probablemente no, ¿verdad? Y eso es la conclusión de cómo nosotros explicamos de que no hay personas sin recursos, sino estados sin recursos. Entonces, para tú acceder a recursos como coraje, valentía, paciencia y calma, tolerancia, es necesario de que tú estés en un estado de recursos, un estado de poder. Porque como les digo, no podemos acceder de repente, estando en un estado de depresión, a determinación, coraje y valentía. Lo que tenemos que hacer es pasar a un estado de recursos. ¿Y cómo hace eso o cómo hacemos nosotros en programación neurolingüística? Tenemos varios modelos. Podemos utilizar submodalidades para cambiar las representaciones internas de la persona. Podemos generar anclajes para regresar a estos momentos en donde podemos generar o acceder a estados de motivación, empoderamiento, que con solo un toque ya podemos ingresar a ese estado. También podríamos utilizar metáforas con el modelo Milton, haciendo que la persona pase del estado A, que vendría a ser un estado no deseado como de tristeza o depresión, a un estado deseado que podría ser un estado de motivación, ¿no? A través de metáforas y ciertas presuposiciones que son importantes para generar una buena metáfora, ¿no? Que eso también lo vas a aprender en nuestros entrenamientos de programación neurolingüística. Puedes utilizar el modelo Milton para reforzar y hacer una metáfora mucho más eficiente. Y tenemos muchas más técnicas, como pueden ser ya a nivel de comportamiento, como tenemos el switch, como tenemos incluso las submodalidades aplicadas dentro del comportamiento y muchísimas otras cosas más. Y ya cuando tenemos ya algún estado sin recursos que se ha venido repitiendo constantemente, que tiene emociones muy fuertes, ya podríamos utilizar también herramientas de programación neurolingüística avanzada como Timeline Therapy o procesos de hipnosis, que también me permite llevar a la persona de un estado no deseado a un estado deseado, y que lo vas a aprender dentro de nuestros entrenamientos. Y si tú ya eres miembro o has estudiado con nosotros, entiendes perfectamente lo que estamos hablando aquí, y esta es una forma en cómo tú puedes ir reforzando para que tengas más resultados con tus clientes y en tu vida. Muchísimas gracias por estar atentos, nos vemos pronto, chao.